Bien, hasta ayer, respecto del grupo 14, dimos las características generales, hablamos de sus estados de oxidación, explicamos las variaciones de sus puntos de fusión y hablamos del elemento que encabeza el grupo, que es el carbono. Es un elemento muy importante tanto para la química inorgánica como para la química orgánica. Continuando con la descripción de los elementos más importantes del grupo, vamos a hablar ahora del silicio. El silicio sería el segundo elemento que conforma este grupo de la tabla periódica. Es el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, aproximadamente un 26% es silicio. El elemento más abundante es el oxígeno, principalmente, y en segundo lugar entonces se encuentra el oxígeno. No lo vamos a encontrar como elemento libre, sino que por lo general lo encontramos justamente combinado con oxígeno, formando lo que se conoce como silicatos, y que por lo general está presente en las piedras, en las rocas, en la tierra, en la arena. En general, bueno, el silicio es un sólido cristalino de aspecto metálico, pero no es un metal. En algunas bibliografías lo van a encontrar como un metaloide. Tienen una conductividad eléctrica bastante baja para ser un metal, pero no tiene una conductividad nula como los no metales. Por eso en muchas bibliografías lo van a encontrar calificado como un semimetal. Nosotros ya habíamos hablado del silicio cuando estudiamos el enlace metálico, porque del silicio dijimos que era un semiconductor intrínseco, si se acuerdan. Y también dijimos que podíamos mejorar esa conductividad aplicando impurezas de elementos, si se acuerdan, que tenía un electrón de valencia de más o un electrón de valencia de menos, ¿sí? Con lo cual modificábamos parte de, no modificábamos, sino que generábamos o bien un hueco positivo o un exceso de electrones, lo que hacía que se mejore esa conductividad. Esta, de hecho, es una de las aplicaciones más importantes del silicio, el empleo en dispositivos electrónicos, en aparatos eléctricos o en computadoras, por ejemplo, para lo cual, para poder aprovechar esta propiedad de ser semiconductor que se ve mejorada por el agregado de impurezas, es necesario tenerlo ultra puro al silicio. Así que enseguida vamos a ver el método de obtención y cómo se lo obtiene ultra puro. De hecho, el método de purificación a un 99,9% hace que el precio del silicio común, que se obtiene con un grado de 98% de pureza, al silicio ultra puro o al que tiene fines electrónicos, podríamos decir, hay una diferencia de 1000 veces más el precio de uno respecto de otro. Vamos entonces a ver la obtención. Para poder obtenerlo se parte del dióxido de silicio, también conocido como cuarzo. Si bien lo vemos formando un óxido, en realidad esta sustancia es una red covalente. Se lo calienta en un ordoeléctrico en presencia de carbono a temperaturas aproximadamente de 2000 grados centígrados, y de esta forma el carbono, que tiene tendencia a pasar al estado de oxidación más 4, en este caso va a pasar al estado de oxidación pero no al más 4, al más 2, forma monóxido de carbono, oxidándose y reduciendo al silicio, que aquí está con estado de oxidación más 4, a silicio 0 o silicio metálico en estado líquido, en este caso por las condiciones del horno. Entonces el silicio líquido se pasa a otra etapa para poder para ser purificado. Este silicio se va a calentar ahora en una corriente de cloruro de hidrógeno gaseoso para formar el triclorosilano y liberar hidrógeno. Es lo que se hace con el triclorosilano, que tiene el silicio, es destilarlo para ir de esta forma eliminando las impurezas y obteniendo cada vez más un triclorosilano libre de impurezas. Una vez que se logra obtenerlo con bajo porcentaje de impurezas,
esta misma reacción que formó el triclorosilano es reversible a temperaturas de 1000 grados centígrados, con lo cual el triclorosilano entonces, ahora purificado, va a reaccionar con hidrógeno para dar silicio, ahora puro, y cloruro de hidrógeno, que se recircula a la primera etapa del proceso. No obstante que se purificó el silicio, hace falta obtenerlo con un grado más elevado de pureza. Para eso, el silicio que encontramos aquí, que ya está bastante purificado, pasa a una etapa posterior de purificación que se conoce como fusión zonal. La etapa de fusión zonal, o también se conoce método de refinación por zonas, se basa en el hecho de que las impurezas del silicio son más solubles en la fase líquida que en la fase sólida. Entonces tenemos, fíjense, un crisol que permite contener a la varilla de silicio que tiene las impurezas. Se hace pasar la varilla de silicio a través de una resistencia, una bobina, mejor dicho, una bobina eléctrica que se encuentra a altas temperaturas, lo suficientemente elevadas las temperaturas, de forma tal de que el silicio que se encuentra contenido en el crisol termine fundiéndose. Entonces, siempre en la zona bajo la bobina va a haber silicio líquido. Y en esa zona entonces se van a ir concentrando las impurezas de este esquema. La bobina, fíjense, se va desplazando de izquierda a derecha, por lo tanto, la barra de silicio va atravesando la bobina, sería de derecha a izquierda. Entonces, como les decía, en la zona abajo de la bobina siempre encontramos estado líquido y allí es donde se van concentrando las impurezas, de forma tal que cuando la barra de silicio termina de atravesar la bobina, fíjense que se observa libre de impurezas. Las impurezas aquí están representadas con esos puntitos de color azul. Una vez entonces que la barra de silicio atraviesa la bobina, se solidifica de nuevo y las impurezas difunden a la parte líquida porque allí son más solubles. Una vez que termina de pasar toda la bobina, las impurezas van a quedar concentradas en un pedacito, en la última parte de esa barra de silicio. Por lo tanto, ese pedacito se corta y se obtiene el resto de la barra con silicio puro. Este recorrido de la barra de silicio se puede repetir las veces que sean necesarios para alcanzar los niveles de pureza necesarios, que por lo general para aplicaciones electrónicas tienen que ser de 0,1 partes por millón. Impurezas no deseadas, ¿no? Por supuesto, porque una vez que se lo obtiene como silicio puro, suelen agregarse impurezas controladas de elementos, dijimos, que se encuentren vecinos al silicio en la tabla periódica. ¿Se acuerdan qué elementos podíamos agregar para formar esas impurezas y mejorar la conductividad del silicio como semiconductor intrínseco? ¿Se acuerdan o no? ¿Están dormidos todavía? Eran impurezas que podían ser de elementos que tengan un electrón de valencia de menos, aluminio, boro o fósforo, arsénico. En proporciones, fíjense, agregando solamente impurezas de proporciones de 1 parte por millón, podemos mejorar significativamente la conductividad, o en otras palabras, reducir significativamente la resistencia eléctrica del silicio. ¿Sí? Bueno. Continuemos, entonces, terminando este proceso, la fusión zonal se va a repetir las veces que sea necesaria hasta alcanzar el grado de pureza deseado del silicio para las aplicaciones que vaya a ser empleado. El ejercicio 6 dice, escriba mediante reacciones el método de obtención y refinamiento del silicio. Estas serían las reacciones y
Dice, ¿por qué se debe obtener silicio ultra puro para aplicaciones electrónicas? Bueno, también ya hemos explicado por qué es necesario. Así que vamos a continuar con los compuestos más importantes del silicio, que son los silicatos. Dijimos que los silicatos son compuestos donde el silicio está combinado con oxígeno. El 95% de las rocas de la corteza terrestre son efectivamente silicatos, y hay un montón de minerales cuya base son los silicatos. O sea, por ejemplo, silicato de tal elemento es la base de la mina de ese elemento, para obtener ese elemento. Todos los silicatos tienen como unidad básica fundamental el tetraedro del silicio enlazado con cuatro aniones de oxígeno, ¿sí? A partir de esto, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que fíjense, la unidad básica de todos los silicatos son un átomo de silicio, un ion, mejor dicho, silicio más 4, enlazado a 4 iones óxido, oxígeno menos 2, en forma de una estructura de un tetraedro. En el centro del tetraedro, que estoy marcando ahora con el puntero del mouse, estaría el silicio, y en los vértices estarían los oxígenos con carga menos 2, ¿sí? Por lo tanto, la unidad básica de los silicatos es este anión, silicio oxígeno 4 con carga menos 4, y es la unidad que se va a ir combinando de diferente forma para dar las distintas variedades de silicatos que podemos llegar a encontrar en la corteza terrestre, ¿sí? El siguiente punto, tenemos que hacer la deducción de todas las fórmulas mínimas de los silicatos. Las vamos a mirar aquí rápidamente y vamos a ir deduciéndolas, así se nos van grabando, ¿sí? Entonces, la unidad mínima que hemos dicho, silicio, oxígeno, subíndice 4, con carga menos 4, corresponde al anión ortosilicato. Ortosilicato que entonces tiene esta forma, como vemos aquí, donde los iones óxidos están ubicados en los vértices del tetraedro. A partir de allí podemos encontrar a ese anión silicato combinado de diferentes formas. Una de ellas es el disilicato o pirosilicato, donde comparten, son dos iones ortosilicato que están compartiendo un oxígeno, ¿sí? Con lo cual, ahora vamos a ir deduciendo la fórmula. Hay un oxígeno que ya neutralizó, podríamos decir, su carga, porque ya está combinada con el otro anión, y entonces se modifican y tenemos dos átomos de silicio en el centro, y ahora tenemos un oxígeno de menos al combinarse dos, y en función de eso sacamos las cargas. Que estos oxígenos que no están combinados quedarían con su carga menos 1, y son 3 y 3, en total son 6. Luego tenemos los metasilicatos, que en los metasilicatos tenemos al anión ortosilicato combinado en dos de sus vértices, por lo general formando estructuras cíclicas, por ejemplo, como vemos aquí, con lo cual pueden ser cadenas o pueden ser ciclos, pero siempre en este caso compartiendo dos oxígenos. Por lo tanto, la mínima unidad va a ser uno de estos que sabemos que comparten dos oxígenos. Enseguida vamos a sacar la fórmula mínima. Luego tenemos los piroxenos, que son los tetraedros que comparten oxígenos en la misma dirección, que sería un tipo de metasilicatos. Luego tenemos los anfíboles, que en los anfíboles tenemos cadenas dobles que se unen a través de un vértice de uno de cada dos tetraedros. Fíjense que acá serían dos, y cada dos están compartiendo un vértice. Vamos a ver enseguida cómo hacemos para sacar su fórmula mínima. Luego, otro tipo de silicatos son las micas. En las micas se comparten 3 oxígenos, y en función de eso tendríamos
las diferentes fórmulas, la fórmula mínima que tenemos aquí, que estamos viendo. Y por último, tendríamos la cristobalita, que es donde el mismo anión ortosilicato comparte todos sus oxígenos y son estructuras ahora tridimensionales, es decir, que se extienden a los lados y, y hacia arriba y hacia abajo del plano, ¿sí? Como estoy segura que no me fueron prestando atención, ahora vamos a resolver. ¿Por qué? Porque en realidad, hasta que uno no lo va resolviendo, no lo va identificando. Ahora vamos a resolver en primer lugar el ejercicio 7 y luego vamos a hablar un poco de lo que son las zeolitas, que serían equivalentes a las cristobalitas, ¿sí? Algunas de sus aplicaciones. Déjenme que me conecte con la pizarra. Hoy, para variar, no tenemos internet, así que estoy conectada con... A ver si acá se conectó. Sí. Estoy conectada con mi teléfono, así que espero que funcione todo bien. Un segundo. Ya me conecto y vemos, ¿sí? Recording in progress. No tengo ninguna carpeta del grupo 14. Voy a abrir. No sé por qué no tengo. Bien. Bien, ahora sí espero que me vayan siguiendo. Bien. Vamos entonces a ir deduciendo las fórmulas mínimas de los diferentes tipos de silicatos. Dijimos que la unidad estructural es un anión silicio con 4 átomos de oxígeno. El anión silicio tiene carga más 4, cada oxígeno tiene carga menos 2, por lo tanto, el anión, unidad de base, que en realidad es el ortosilicato, me queda con esta forma. ¿Sí? Hay una forma sencilla de representarlo, que es la que vamos a utilizar. Sabemos que, recién dijimos que adoptan la estructura de un tetraedro. En ese tetraedro, en los vértices, tenemos los oxígenos, y acá también tendríamos un oxígeno en el vértice de atrás, y hago el circulito para representar al silicio. ¿Sí? ¿Se entiende esa representación? Sería que este es un oxígeno, este es otro oxígeno, este es otro oxígeno, aquí tenemos otro oxígeno y en el centro el silicio. ¿Se entiende esa representación? Yo directamente voy a hacer esto. ¿Lo ven o no? Porque vamos a ir en base a esto deduciendo las fórmulas mínimas, que es lo que nos pide este ejercicio. ¿Sí o no, chicos? Sí, profe. No sé si así están viendo la pizarra. Sí. Bien. Entonces, en primer lugar, tenemos el ortosilicato, que es la fórmula que dijimos que era la unidad estructural. ¿Sí? Luego,
tenemos los, a ver, vamos mostrando los nombres. Este es el ortosilicato. Luego tenemos el pirosilicato o disilicato, que es cuando dos aniones ortosilicatos comparten un oxígeno. Esta representación la vamos a hacer así. Entonces, cada uno de los ortosilicatos tienen su silicio, pero ahora el oxígeno del vértice está siendo compartido. ¿Cómo es entonces la fórmula mínima? Este es el disilicato o pirosilicato. Sería, fíjense que por cada una de estas estructuras tenemos un silicio. Entonces, de silicio pondríamos un subíndice 2. ¿Sí? Ahora hay que contar los oxígenos. Tenemos un oxígeno por cada vértice. Ahí hay uno. Aquí, si quieren, lo hacemos con otro color. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora el de este vértice está compartido. Ahora hay uno solo. ¿Sí? Entonces, con ese es 7. ¿Sí? Ahora tenemos que ver las cargas. Cada uno de los oxígenos tiene una carga negativa. Entonces acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, el oxígeno del vértice ya no tiene su carga negativa porque se neutralizó al estar compartida con el otro ortosilicato. Entonces, en total, las cargas serían 6. Menos 6. Esa sería la fórmula mínima del pirosilicato. ¿Sí? ¿Lo ven, chicos? En el siguiente Sí, ejercicio van a clasificar. Bien, gracias por responder. El siguiente silicato es el metasilicato. En el metasilicato, cada anión ortosilicato comparte dos oxígenos. Los puede compartir formando un ciclo o los puede compartir formando una cadena lineal simple, pero siempre compartiendo dos. Entonces, acá estamos dibujando el ortosilicato. Si compartiría y formaría una cadena, podríamos dibujarlo así, por ejemplo. Perdón, un ciclo, si formaría un ciclo sería así. Y si formaría una cadena, de forma tal que acá también compartiría. Acá también. Entonces, vamos a dibujar completo. Dijimos que cada anión ortosilicato comparte dos oxígenos. Podemos tomar esta o alguna de estas, fíjense que es equivalente, para sacar la fórmula mínima de ese ortosilicato y y esta sería la unidad básica que se va repitiendo, ¿sí? Como dice el punto, tengo el silicio, la fórmula mínima, bien. Entonces, si tomamos esto que hemos marcado, en cualquiera de los dos casos, vamos a escribir. Fíjense que sería un solo silicio, porque sería el ortosilicato sabiendo que está compartiendo dos oxígenos. Entonces, pongo un silicio. ¿Cuántos oxígenos? Este que está acá, que estoy marcando de celeste, es un oxígeno completo. Este que está marcando aquí, también es un oxígeno completo. Ahora, los que están en los vértices, como se comparten con otro,
considero 0,5. O sea, aquí habría 0,5 y aquí habría otro 0,5. 0,5 más 0,5 me da 1. O sea que serían los dos que ya conté más 1, en total 3. ¿Sí? Y respecto de las cargas, los dos oxígenos que están solitos me aportan carga menos 1 y menos 1, pero los dos que están compartidos ya no, porque están compartidos con nosotros y no tienen esa carga menos 1. Entonces tengo dos cargas menos 1, o sea, menos 2. Esta unidad en un metasilicato se repite n veces. En el caso de este ejemplo que dibujé primero del ciclo, se repetiría 3 veces. Bueno, y acá dibujé una cadena inconclusa en realidad, pero se repetiría n veces, siempre teniendo en cuenta que se comparten dos oxígenos. Entonces lo que escribimos aquí es la fórmula mínima del metasilicato. ¿Sí? El metasilicato, cuando forma una cadena, se llama piroxeno. O sea que este sería un piroxeno. ¿Sí? Luego tenemos los anfíboles. En los anfíboles tenemos cadenas dobles que resultan de combinar cadenas simples, y allí los tetraedros, los ortosilicatos, se unen a través de un vértice cada dos ortosilicatos. Vamos a representar. Esta sería una cadena de los ortosilicatos, y ahora se va a unir con otra cadena. Se unen, dijimos, por el vértice cada dos. Me voy a dibujar uno. Sería que se unen de esta forma. Entonces, podemos tomar, para contar, una de estas, sabiendo que del otro lado es igual, y que efectivamente el anfíbole son estas cadenas dobles, ¿sí? Pero para computar nos sirve esto. ¿Cómo sería? Para lo que hemos tomado, fíjense, tenemos un silicio y otro silicio. Ahora tenemos que computar los oxígenos. Un oxígeno, tenemos otro oxígeno ahí, y tenemos un oxígeno aquí en la punta. Esos no están compartidos. Ahí van 3.
más. Luego tenemos este que está aquí en el centro, 1. Y luego tenemos cuántos compartidos. Este que está acá, este que está acá y este que está acá. De los que están compartidos tenemos ese 3 por 0,5. ¿Sí? Esto me da 5,5. Y de las cargas, entonces, fíjense que las únicas cargas que tendríamos serían esta que está acá arriba y las de los centros, podríamos decir, de los octaedros. O sea que sería una carga de -3. Entonces, pero como esto, en realidad yo lo tomé para contabilizar, pero en realidad la unidad de la anfíbole son estas cadenas dobles, solo que las dos van a ser idénticas. Yo contabilicé de una para que me sea más fácil sacar la fórmula mínima, pero en realidad la unidad es esto que acabamos de anotar, pero el doble. Entonces, sería el doble, serían 4 silicios, en total serían 11 oxígenos, y de carga sería -6. Esa sería la unidad del anfíbole. ¿Van entendiendo, chicos, cómo contamos? Sí, Bien. Vamos con el que queda, que es la mica. Bueno, el F era la mica. En las micas tenemos el tetraedro compartido con son 3 oxígenos los que se comparten, ¿sí? Entonces se va a compartir uno por acá. Fíjense que lo que estaríamos tomando como unidad es esto que está acá. ¿Sí? Sabiendo que esa unidad comparte, entonces, 3 oxígenos. Para esa unidad, entonces, corresponde un solo silicio, ¿sí? Tenemos de los oxígenos, este oxígeno es el único que no está compartido, para ese oxígeno computo 1, y los demás que están en los vértices, sí están compartidos. Para cada uno de los vértices, computo, para cada uno de los compartidos, mejor dicho, computo 0,5, y hay 3 de esos. Entonces, esto me da 2,5. Y como los que están en los vértices ya neutralizaron su carga, solamente tengo el aporte del que no compartió. Sería una carga negativa. La fórmula mínima, entonces, de un silicato de una mica sería esta. Y esto, como se repite, sería N. Por último, tenemos la cristobalita, que es tridimensional. Entonces,
voy a dibujar uno solo en realidad, pero comparte todos los oxígenos. Ahí hay un oxígeno que va a compartir, a ver, lo dibujemos un poquito más. Este oxígeno se va a compartir. Tomemos esta unidad estructural. Este se comparte y este también se comparte porque esta estructura es tridimensional. El dibujo ahí al revés con el que está compartiendo. La fórmula mínima entonces es silicio, si considero una unidad estructural, y cuántos de oxígeno. Todos los oxígenos se comparten, por lo tanto su carga fue neutralizada y por cada oxígeno es 0,5, 4 por 0,5 es 2. Y esa es la fórmula mínima de la cristobalita. Bueno, ¿preguntas? Voy a tomar nota quienes están conectados. Nada, profe. ¿Pero por qué digo que voy a tomar nota? Porque el que no se conectó, que no vaya a consulta a pedirme que explique todos los silicatos. Va a tener que ver el video, ¿sí? Por eso entienden cómo computamos. Lo único que no pueden preguntar, los que pueden preguntar son ustedes que están conectados. El resto, que mire primero el video, que no voy a explicar desde cero en ninguna consulta los silicatos. Bien, en base a eso y que hemos sacado la fórmula mínima, ahora tenemos que resolver el siguiente ejercicio. Nuevamente, fíjense, tenemos el disilicato o pirosilicato, el metasilicato, que puede ser cíclico o lineal, con el piroxeno, los anfíboles, que eran las cadenas dobles unidas cada dos por un vértice, las micas, que comparten tres, y la cristobalita, que es la tridimensional. Bien, ejemplos o aplicaciones, en particular de la cristobalita, reciben, por ejemplo, un nombre particular que son las zeolitas. Estos, los silicatos tridimensionales, que son porque llamamos en general cristobalita, un tipo de estos silicatos se denominan zeolitas y tienen muchas aplicaciones en la industria. Por ejemplo, en una industria es necesario, cuando se capta agua para un determinado proceso, por ejemplo, para ser utilizada en una caldera, es necesario eliminar, ustedes ya los han estudiado, impurezas de calcio y magnesio, porque eso genera aguas duras que provoca inconvenientes en el funcionamiento de equipos, por ejemplo, en calderas o en cañerías, ¿sí? Ustedes ya saben lo que es un agua dura. Una de las formas de eliminar los iones calcio y magnesio, si bien ustedes vieron mediante el agregado de diferentes reactivos químicos en el laboratorio de aguas, también han visto en la teoría, en la introducción teórica, que se pueden utilizar resinas de intercambio iónico, ¿sí? Esas resinas de intercambio iónico son zeolitas. Entonces, por lo general son zeolitas que están combinadas con sodio. Ustedes leyeron seguramente resinas de intercambio iónico, por ejemplo, la permutita, dice la guía de laboratorio, que intercambia entonces el ion sodio que tiene la resina, en este caso la zeolita, por los cationes calcio y magnesio. Entonces, el agua que queremos ablandar se lleva el ion sodio y la resina, que sería en este caso la zeolita, retiene los iones calcio y magnesio, de esa forma el agua ya no es más dura y puede ser utilizada en los procesos industriales que se requieren, ¿sí? Otra aplicación bien importante es que el tamaño y la estructura tridimensional que forman
tienen un poro de un tamaño tan pequeño que puede retener ciertas moléculas pequeñas, como por ejemplo la molécula de agua. Entonces, una de las aplicaciones es que se los emplea para secar líquidos orgánicos. Se los conoce como tamices moleculares porque el tamaño del poro es justo para retener ciertas moléculas deseadas. En el caso de secar líquidos orgánicos, lo que se retiene es la molécula de agua específicamente. Entonces, la aplicación hoy, por ejemplo, ustedes vieron que ahora las naftas se les agrega un corte de bioetanol, habrán escuchado seguramente. Y ese bioetanol, o sea, el etanol que nosotros utilizamos, que es el alcohol de curar, si ustedes leen la etiqueta, se obtiene al 96%, o sea, un 4% es de agua. Así como está en las naftas, no puede ser incorporado con ese 4% de agua. Es necesario eliminarlo. La forma de eliminar ese 4% y llevarlo a un 99,9% para que luego pueda ser empleado en las naftas es, por ejemplo, mediante el empleo de zeolitas que se ubican en columnas como las que tenemos aquí dibujadas, representadas, que son llamadas, como les dice, tamices moleculares. Entonces, el etanol al 96% atraviesa el tamiz molecular retiene el agua y sale con el 99,9% de pureza de bioetanol y puede ser apto entonces para ser incorporado a las naftas. Todas las plantas que producen bioetanol en general son los ingenios azucareros, porque el etanol es un subproducto, podríamos decir, de la fabricación del azúcar, de la producción del azúcar. Ese alcohol, hasta hoy por hoy, se comercializaba con fines curativos, ¿sí? Que es el alcohol, como les decía, que compramos. Cuando sale toda esta ley de las naftas, surge entonces otra posibilidad para el bioetanol, con lo cual un montón de ingenios azucareros del país, entre esos Ledesma, que nosotros tenemos ubicado en nuestra provincia, resuelve disponer parte de esa producción de etanol para eliminar ese porcentaje de agua y venderlo como bioetanol para ser incorporado a las naftas. Una de las tecnologías viables es la que les mencioné, que es con zeolitas, como para que sepan una aplicación. ¿Sí? Bien, entonces el ejercicio 7 nos decía que deduzcamos razonadamente, teniendo en cuenta el número de vértices que comparte cada tetraedro, la fórmula mínima de el ortosilicato, el disilicato, el metasilicato, el piroxeno, los anfíboles, las micas, la cristobalita, y graficar cada silicato. Eso es lo que hicimos recién. A partir entonces de esas fórmulas mínimas, vamos a resolver el ejercicio 8. El ejercicio 8 dice, clasifique de acuerdo con las estequiometrías deducidas anteriormente las siguientes combinaciones. Entonces, lo que van a tener que hacer es ver el anión. Todos estos son diferentes silicatos. Silicato de zirconio, de titanio y de bario, de aluminio y berilio, de litio, aluminio y de litio, también de zirconio y sodio, de aluminio y sodio, etc. Y van a ser, de acuerdo a cómo es la última parte del anión, algunos de los silicatos en general que hemos visto recién. Por eso fíjense que nosotros, por ejemplo, hemos escrito las diferentes fórmulas mínimas, ¿sí? Del metasilicato que se repite N veces, de los anfíboles, etcétera, de las micas, la cristobalita. Entonces, en base a eso, vamos a resolver este ejercicio. Tómense el tiempo para poder observar los aniones y ver en cuál de todos los tipos de silicato estaría. O sea que el ejercicio 8 dice clasifique de acuerdo a las estequiometrías deducidas anteriormente las siguientes combinaciones. Vamos completando en 2 minutos. Quiero que se familiaricen y que lo razonen.
para poder resolver. Vayan resolviendo y clasificando. Yo estoy haciendo el cambio de red porque parece que ya volví a internet. A ver, chicos, ya me reconecté. Me mandé me desconecté de la pizarra. Recording in progress. Bien, a ver, ¿cómo vamos? El primero, ¿qué sería? ¿Un pirosilicato, un metasilicato? ¿Qué sería? ¿Pudieron hacerlo? ¿Cuál sería, chicos? Ese sería Sí. el ortosilicato de El circonio. ortosilicato, correcto. Es un ortosilicato. Bien. El siguiente. En ese tienen que tener en cuenta que en varias de las fórmulas mínimas nosotros las pusimos entre paréntesis y pusimos una N. ¿Por qué? Porque se repite. Entonces, no es una cristobalita, pero por ejemplo, vamos a encontrar en el anión, ese N tiene que ser un número entero. Entonces vamos a encontrar múltiplos de esto. Por ejemplo, no es cristobalita la que estamos resolviendo, pero por ejemplo es de la forma de razonarlo. Si el N sería un 2, sería silicio 2, oxígeno 4. Si el N sería un 4, sería silicio 4, oxígeno 8. Esa es la forma. Los N siempre son números enteros. ¿Sí? En base a eso, los que tienen N. En base a eso, ¿qué sería el siguiente? El que tiene bario, titanio, silicio 3, oxígeno 9.
Metasilicato. ¿Cómo? No escuché. Metasilicato. Correcto, metasilicato. Es un metasilicato. Donde el N sería un 3, ¿no? Bien. Este otro que está aquí. Berilio 3, aluminio 2, silicio 6, oxígeno 18. Silicato de berilio y aluminio. ¿Pero qué sería un qué? ¿Un anfíbole, un metasilicato, un piroxeno? ¿Qué sería? Hay que mirar acá. Este silicio 6, oxígeno 18 y fijarse en cuál de las fórmulas puede encuadrar. A ver. Metasilicato, correcto, Evelyn. Este también es un metasilicato. El siguiente, litio 2, silicio, oxígeno 3. ¿Qué será? También es metasilicato. También es metasilicato, correcto. Vamos con el siguiente, sodio 2, circonio, silicio 4, oxígeno 11. Anfíbole. Anfíbole, correcto, es un anfíbole. El siguiente, silicio 4, oxígeno 10. Mica. Mica, donde el N es un 4. El magnesio 3, silicio 2, oxígeno 7. Disilicato. Un disilicato, correcto. Y este último, Mica. mica. Bien. Eso sería lo que vamos a ver de silicio. Pasemos a terminar con los dos elementos que nos quedan en este grupo, que son el estaño y el plomo. El estaño existe como dos variedades alotrópicas, el estaño metálico brillante, que es estable por encima de los 13 grados centígrados, y su alótropo gris, que es no metálico, que tiene estructura de diamante, de carbono diamante, que es estable por debajo de los 13 grados centígrados. La bibliografía comenta que esta condición del estaño hace que, por ejemplo, en los museos donde hay estructuras de estaño, sea muy importante mantener la calefacción por encima de la temperatura de los 13 grados centígrados para que el estaño no se transforme en su alótropo no metálico, porque eso implicaría que perdería la estructura de metal y se transformaría en un polvo. Con lo cual, todas las piezas de estaño, sobre todo antiguas, que pueden llegar a conservarse en el museo, se destruirían, ¿sí? Por tal motivo, entonces, eso es un factor muy importante a considerar en este tipo de instalaciones, serían los museos, ¿sí? El estaño tiene un comportamiento anfótero en presencia de una base, se forma el ion estaño más 2 y se forma hidrógeno, perdón, en presencia de un ácido, forma el ion estaño más 2, se libera hidrógeno y agua, y en presencia de oxidrilos forma, no es el hidróxido, sino que forma un anión.
complejo sería, donde el ion central sería el estaño, y se libera hidrógeno. Se lo obtiene a partir del mineral casiterita. La casiterita es el óxido de estaño que reacciona con carbono. El carbono se oxida a monóxido de carbono y el estaño se reduce a estaño metálico. El siguiente elemento que tenemos que ver del grupo es el plomo. El plomo es un metal de color negro grisáceo, muy denso, es un sólido, en general blando, y por lo general se lo encuentra en yacimientos del mineral que se denomina galena, que es el sulfuro de plomo 2. Para obtener el plomo metálico, nosotros acá en la provincia de Jujuy tenemos yacimientos de galena, teníamos por lo menos la empresa, la mina El Aguilar, extraía mineral de plomo, la galena, de los yacimientos que se encontraban ahí, se reprocesaban para producir plomo metálico refinado. El proceso básicamente es el sulfuro de plomo, que es como se extrae el mineral, reacciona en un horno y se oxida y pasa a óxido de plomo. Resultado de esta reacción, el azufre también se combina con el oxígeno para dar dióxido de azufre. Las cantidades que se generan de dióxido de azufre en este proceso son muy elevadas y el dióxido de azufre es un contaminante en el ambiente, por lo tanto, este tipo de establecimientos o de industrias no puede liberar ese dióxido de azufre a la atmósfera. Aquí en la provincia lo que se hacía era aprovecharlo para obtener otro tipo de subproductos debido a las grandes cantidades que se generan de dióxido de azufre. El dióxido de azufre es uno de los gases responsables de la lluvia ácida. Eso implica que si se libera a la atmósfera, reacciona con el agua de la atmósfera para dar ácido sulfúrico, no en las concentraciones que ustedes lo ven en el laboratorio, al 98%, pero básicamente es ácido sulfúrico uno de los componentes de la lluvia ácida. Que eso va a caer, por ejemplo, en las instalaciones, en las plantas, en las personas. No nos va a quemar la cara como si nos estaríamos quemando con el ácido del laboratorio, pero tiene consecuencias sobre todo a nivel del ambiente, porque la lluvia ácida provoca, por ejemplo, que las hojas de las plantas se hagan amarillas, las estructuras metálicas las deteriora. Entonces, en las zonas donde hay emisiones de estos gases, si hay techos de chapa, los techos de chapa están todos carcomidos. Las estructuras de hormigón también están como carcomidas, por lo tanto, este tipo de industrias debe atender estas emisiones de dióxido de azufre mediante un tratamiento o bien aprovecharlo para producir otro tipo de subproducto. Una vez que se obtiene el óxido de plomo, reacciona también en un horno en presencia de carbono. El carbono se oxida a monóxido de carbono y el óxido de plomo, donde el plomo está como plomo más 2, se reduce a plomo metálico que luego es enviado en líquido a moldes y se saca el lingote de plomo. El plomo es un tóxico, es muy tóxico, sobre todo por su ion plomo más 2, porque interfiere en diferentes procesos de nuestro cuerpo. Las personas que están en contacto con este ion pueden comenzar a presentar síntomas de envenenamiento con plomo. Los efectos dependen de la concentración del ion en el cuerpo, o sea, la concentración del ion que se vaya asimilando en el cuerpo. Cuando está en concentraciones bajas, puede provocar, por ejemplo, anemia, dolores de cabeza, pero a concentraciones más elevadas genera otro tipo de efectos en el cuerpo, por ejemplo, la insuficiencia renal, convulsiones, hasta daños cerebrales. Es sumamente contraindicado para las personas embarazadas. En la formación del feto se considera que genera un deterioro cognitivo, o sea, un deterioro en el aprendizaje. Por lo tanto, el plomo además debe ser sumamente controlado de los establecimientos que lo procesan y asegurar que no se emita a la atmósfera
para evitar este tipo de contaminación en las personas. Pero no obstante, hasta que se identificó todo esto, hace muchos años había muchos productos que se fabricaban con plomo. Por ejemplo, pinturas, los combustibles también venían con plomo. Ahora ya de un tiempo para acá ya no vienen más con plomo, pero antes venían con plomo. Los cigarrillos tienen bajas, muy bajas concentraciones de plomo, pero se considera, por ejemplo, que un fumador puede llegar a consumir por cada cigarrillo 1 microgramo de plomo. Y en general, hoy por hoy ya se sabe cuáles son los efectos del plomo como contaminante. En un ambiente de trabajo, los trabajadores que manipulan el plomo están capacitados de acuerdo al riesgo de las sustancias con las que manipulan y se protegen a fines de no respirar las partículas. No obstante, si por ejemplo el trabajador no hace caso a las normas que debe cumplir por su puesto de trabajo, puede llegar a intoxicarse. Se puede hacer un tratamiento, hay eh, antídotos, hay ciertos remedios específicos que las personas que están intoxicadas con plomo pueden ingerir. Esos remedios atrapan el plomo del organismo, entonces luego de un tratamiento la persona puede llegar a eliminar el plomo en el caso de que tenga ciertas concentraciones, hasta cierto valor, ¿no? Hasta cierto valor. El ejercicio 9 dice, escriba las ecuaciones químicas de las reacciones involucradas en la metalurgia del estaño y del plomo. La del plomo es esta, y la del estaño, la que tenemos aquí. Luego dice, ¿qué cantidad de plomo puede obtenerse con 100 libras de un mineral que contiene 9,75% de galena? Si el rendimiento del conjunto del proceso es del 92%, y luego dice qué cantidad de estaño puede obtenerse con 1000 libras de mineral que contiene 12,5% de casiterita. Bueno, un problema de estequiometría. Puedo resolver el del plomo y después ustedes resuelven el del estaño porque la forma de resolverlo es exactamente igual. Vamos a compartir la pantalla. Y tenemos, estoy buscando acá la conversión. Dice qué cantidad de plomo puede obtenerse con 100 libras de un mineral que contiene 9,75% de galena. Bien. Las 100 libras equivalen a 45,4 kilogramos. La equivalencia es que una libra es 0,454 kilos. Si dice que el mineral contiene un 9,75% de galena, quiere decir que si tenemos 100 libras, en total 45,4 kilogramos, únicamente el 9,75% es galena. ¿Sí? Podemos hacer una regla de 3, si eso les resulta más sencillo. Esto es el 100% del mineral que tenemos, y el 9,75% es galena. Por lo tanto, ¿cuánto nos da que en realidad hay de galena? Que es el sulfuro de plomo. ¿Cuánto les da?
4,43 kilogramos. 4, correcto, 43 kilogramos. Vamos a escribir las reacciones. Para obtener una sola, voy a obtener la reacción global para no hacerlo en dos pasos. El ejercicio dice: ¿qué cantidad de plomo puede obtenerse? Puedo multiplicar la de abajo por 2 para poder cancelar los óxidos de plomo, o divido la de arriba por 2. Entonces el óxido de plomo se me va con el óxido de plomo. Y la reacción global me queda. Esa sería la reacción. Vamos entonces a sacar de la estequiometría la masa del sulfuro de plomo. Acá me comí un 2. Bien. La masa del sulfuro de plomo es 239,2 y la masa del plomo es 207,2 gramos. Entonces lo voy a hacer aquí arriba para no dar vuelta a la hoja. Sería que 400, 2 por 239,2 me da 478,4 gramos de sulfuro de plomo producen 207,2 gramos de plomo. Ahora, con la masa que tenemos, que la podemos llevar a gramos, 4.430 gramos de sulfuro de plomo, que es lo que en realidad tenemos de galena, se producirá X de plomo. ¿Cuánto les da esa X? ¿Cuánto les da? $1918,68 1918. gramos. 1918,68 gramos de plomo. Eso es lo que obtendríamos si el rendimiento de la reacción sería de un 100%. Pero acá dice que el proceso en sí tiene un rendimiento del 92%. Lo damos abajito con otro color. Entonces, 1918,68 gramos de plomo es lo que se obtiene para un rendimiento del 100%. Para un rendimiento del 92% es X. ¿Cuánto les da el X?
1765,18. 1765,18 gramos de plomo. Esa sería la respuesta de la primera, de la parte B. ¿Sí? El del pestaño es más fácil porque no tienen que hacer la suma de las dos reacciones, hay una sola reacción química porque la casiterita es óxido de estaño directamente, pero el proceso es igual, es un problema de estequiometría. Continuamos. Ya hablamos de la toxicidad del plomo. Hicimos el ejercicio 9, les queda el 9C. Y vamos a ver el ejercicio 10. En el ejercicio 10 disponemos del diagrama de Frost del grupo 14. Dice, utilizando el diagrama de Frost, indique la sustancia más oxidante, la sustancia más reductora, la sustancia más estable, las sustancias que desproporcionan y las que comproporcionan. Bien. Miremos este diagrama. Fíjense que el eje de las X va en sentido decreciente, al revés de como lo analizábamos normalmente. Entonces, lo primero que nos pide es que identifiquemos la sustancia más oxidante. La sustancia más oxidante sería ¿cuál? ¿La que se reduce o la que se oxida? La que se reduce. La que se reduce espontáneamente, la que se reduce en la reacción más espontánea. ¿Sí? En este diagrama, ¿qué pendiente tienen las reducciones espontáneas, teniendo en cuenta que el eje de las X va en sentido decreciente? Entonces, ¿qué pendientes tengo que mirar para identificar las reducciones espontáneas? ¿Las positivas o las negativas? Las positivas, No, no las adivinen. negativas. Sí, porque sería al revés de lo que hicimos hasta ahora. Hasta ahora en todos los diagramas teníamos los ejes en sentido creciente y ahora lo tenemos al revés. Entonces, razonemos, por ejemplo, esta pendiente, la del hidruro de germanio, que es positiva. ¿Sí? Si yo voy de -4 a 0, ¿qué le está pasando al germanio? ¿Se reduce o se oxida? De Se -4 a oxida. 0. Se Oxida. oxida, se oxida. Entonces, parto del germanio -4, llego al germanio 0, mi estado final es el 0. Es una reacción de oxidación. Leo el eje, ahí donde tengo el puntero del mouse, es el valor final. Por aquí arriba tengo el valor inicial. Cuando hago final menos inicial, el valor es negativo. Recordemos que en el eje de las Y tenemos energía libre de Gibbs y que las energías libres de Gibbs negativas son procesos espontáneos. Entonces, la pendiente esta positiva me corresponde a la oxidación espontánea, o sea, a los agentes reductores. Y las reducciones espontáneas que corresponden a los agentes oxidantes serían en este diagrama las pendientes negativas. ¿Sí? Eso, ¿se acuerdan que yo siempre dije que tenemos que hacer ese razonamiento antes? Teniendo en cuenta ahora eso, díganme, ¿cuál es la sustancia más oxidante? Tenemos que buscar la que se reduce más espontáneamente. ¿Cuál sería? ¿Puede ser el óxido de plomo? Correcto. La más oxidante es el óxido de plomo. Podríamos hacer la reglita, como yo les digo que veamos. Fíjense, yo voy a poner una regla aquí en el óxido de plomo, más o menos. La vamos a hacer más gruesa. .
las pongamos de otro color. Fíjense que tengo esta pendiente espontánea, me voy a esta y la del óxido de plomo es mayor, me voy a estas otras pendientes negativas y la del óxido de plomo es mayor, me voy a la del estaño más 4 y la del óxido de plomo es mayor. La mayor pendiente nos está dando el delta de G más grande, por lo tanto la reacción que es más espontánea. Entonces la sustancia más oxidante es el óxido de plomo. Ahora me pregunta cuál es la sustancia más reductora. La sustancia más reductora es la que se oxida más espontáneamente, y las oxidaciones espontáneas en este diagrama eran las pendientes positivas. ¿Cuál sería la mayor pendiente positiva? La del óxido de silicio. Claro, pero el óxido de Creo que silicio está, es claro, el producto. ¿Quién es el de sí, partida? silicio 0, Correcto, estado silicio fundamental. metálico. Entonces, la sustancia más reductora, que es la que se oxida más espontáneamente, es el silicio metálico, que se oxida a silicio más 4. ¿Sí? Porque todas las pendientes positivas, ahí, tracemos otra. Me voy a esta positiva, que es la del germanio, y la del silicio es mayor. Acá tengo varias de los elementos que pasan al estado más 2, y todas son mayores. La del monóxido de carbono a dióxido de carbono también es menor que la del silicio, y la del germanio más 2 a germanio más 4 también es menor. Entonces la sustancia más reductora es el silicio metálico, que se oxida a dióxido de silicio. ¿Cuál es la sustancia más estable? El dióxido de silicio. El dióxido de silicio, correcto. Hay que identificar quiénes desproporcionan y quiénes comproporcionan. A ver, saquemos una reacción de desproporción. Puede ser dióxido de carbono y carbono. Claro, pero el que desproporciona sería el Ah, es el monóxido monóxido. de carbono, que desproporciona a dióxido y a carbono. Bien, esa sería la desproporción. Alguna reacción, y hay muchas más, ¿sí? El germanio más 2, que pasa a dióxido de germanio y a germanio metálico, es otra desproporción, por ejemplo. Y el silicio 0, que pasa a dióxido de silicio y a silano, también es otra desproporción. ¿Qué comproporciones ven? El metano y el monóxido. Metano y monóxido, bien, que comproporcionan a carbono 0, Sí. correcto. Esa es una. Después tenemos estaño más 2 y estaño 0, que comproporcionan, estaño más 4, perdón, y estaño 0, que comproporcionan a estaño más 2, por ejemplo. ¿Sí? Después también que tenemos germanio más 2 y el hidruro de germanio, que comproporcionan a germanio metálico. Óxido de plomo, a ver, corramos esta. El dióxido de plomo y el plomo metálico, que comproporcionan a plomo más 2. Hay varias, ¿sí? Las sacamos y luego tenemos que hacer la igualación en medio ácido para sacar la reacción completa. ¿Bien? Bueno, el ejercicio 11 dice que el óxido de plomo es un potente agente oxidante. Escriba la ecuación electroquímica que lo confirma y las ecuaciones químicas, perdón, la ecuación electroquímica que lo confirma y las ecuaciones químicas que justifican su formación durante la carga de la batería de un auto. Esta sería la batería, una de las unidades de las baterías del auto, donde tenemos un electrodo de plomo y un electrodo de dióxido de plomo,
En un medio ácido, el electrolito es ácido sulfúrico en las baterías de los autos. Son baterías plomo ácido, seguramente han escuchado, los que más o menos entienden algo de mecánica. En realidad, en la batería del auto hay 6 celdas, como esta, pero 6 celdas unidas en serie. Cada celda tiene el ánodo de plomo y el cátodo de dióxido de plomo, que está metido en una placa de metal, y están inmersos en la solución de ácido sulfúrico. En el ánodo se produce la oxidación, el ánodo de plomo, en medio del electrolito, pasa a formar sulfato de plomo, donde el plomo se oxida de plomo 0 a plomo más 2, liberando 2 electrones, y en el cátodo se produce la reducción. En este caso, el plomo está como plomo más 4, en el medio ácido pasa a sulfato de plomo. Vieron que por ahí dice la batería está sulfatada. ¿Por qué? Porque se deposita el sulfato de plomo en forma excesiva porque algo no está funcionando bien en la batería, ¿sí? La reacción global durante el funcionamiento de la batería es plomo metálico y dióxido de plomo, que da sulfato de plomo y agua. Al recargar la batería, lo que se hace es entregar energía. Recordemos, a ver, que la batería tiene energía acumulada y produce reacciones que son espontáneas, transformando la energía química en energía eléctrica para que el auto funcione. En este caso, ¿sí? Quien aprovecha esa energía eléctrica es el auto. Cuando la batería se descarga, hay que cargarla. Cuando la cargamos, tenemos que invertir estas reacciones que eran espontáneas mientras funciona la batería. Para cargarla hay que producir las reacciones que no son espontáneas, por eso tenemos que entregar energía eléctrica. Y lo que se produce son las reacciones inversas. En el ánodo el sulfato pasa a plomo metálico y en el cátodo el sulfato de plomo pasa a óxido de plomo. Esa sería la reacción de la batería cuando se está cargando. Por último dice, ¿por qué es indispensable el silicio para la vida de ciertos animales? ¿Por qué, por el contrario, el plomo es tóxico? Bueno, ¿por qué el plomo es tóxico? Ya lo hemos explicado. ¿Y por qué el silicio es indispensable? Bueno, se cree que el silicio inhibe los efectos tóxicos, por ejemplo, del dioraluminio en el organismo. Se supone o se cree que el silicio incorporado en el cuerpo forma con el oxígeno, por ejemplo, silicatos que pueden atrapar al ion aluminio, formando un compuesto insoluble, el silicato de aluminio, evitando entonces que el aluminio, que es un veneno en el cuerpo humano, que tenga algún efecto, ¿sí? El dióxido de silicio forma lo que se conoce, no sé si escucharon, piedras diatomea, que se puede utilizar en las plantas, por ejemplo, para proteger que se infecten de algunos insectos. Para los alacranes también, profe. También, bien, no sabía esa aplicación. El silicio, el polvo de silicio recién formado, es un problema para el organismo. Antiguamente en la minería, donde se hacen las explotaciones de un yacimiento, cuando se ponen los explosivos para volar y poder ir sacando el mineral, se formaba, se esparcía, mejor dicho, el silicio en el ambiente, y ese polvo de silicio recién formado, en partículas muy, muy pequeñas, puede ingresar al organismo. Si las partículas son muy pequeñas, llegan hasta el nivel del alveolo pulmonar y allí se depositan. Cuando no se cuidaban las condiciones de higiene y seguridad de los trabajadores, por ejemplo, de las minas, los trabajadores respiraban esos polvos y con el tiempo terminaban enfermos de la enfermedad que se llama silicosis, que es un depósito de polvos de silicio en los alveolos, que como el alveolo es el que hace el intercambio del oxígeno, lo que terminaba haciendo es dificultando las posibilidades de respirar de las personas. Cuando no se conocían todos estos efectos y no se cuidaban las condiciones de higiene y seguridad, tomaban como que esto era parte normal del trabajo, pero hoy, por suerte, eso ya es más controlado, entonces
los trabajadores están al tanto de sus riesgos y que deben contar con elementos de protección. ¿Sí? Bien, con eso terminaríamos grupo 14, son las 9. Bueno, voy a comenzar con grupo 15, lo que pueda. Yo creo que, y de paso charlemos ahora, la semana que viene yo ya les voy a dar directamente elementos de transición. Entonces, lo que me quede de grupo 15, yo tendría que subirles hasta mañana o hasta el jueves, la última parte. Voy a tratar de dar ahora lo más que pueda, pero tengo que cortar sí o sí a las 10 porque tengo otra clase, así que no me puedo extender. Así que lo que quede de grupo 15 va a quedar en otro video aparte. Y este es el momento en el cual van a tener que estudiar 2 grupos solitos. Yo la semana que viene ya tengo que terminar con las teorías porque la otra semana ya es el tercer parcial. Entonces, la semana que viene voy a dar elementos de transición y van a tener que estudiar solitos. Es corto, el grupo 16 y el grupo 17, que a más tardar hasta mañana se los estoy subiendo al aula junto con la correspondiente guía. ¿Se acuerdan que dijimos que ahí había unos grupos que teníamos que estudiar solos? Pero bueno, son los grupos más cortos, creería yo, de la tabla y básicamente los razonamientos son similares a los que estuvimos viendo. Bien, voy a cortar entonces aquí, descansemos 5 minutitos y comenzamos con grupo 15, Profe, chicos. ¿Sí? profe, ¿Sí? una pregunta, ¿en el tercer parcial entra grupo 13 o desde el 14? No, a partir del grupo 14 entra. Ah, bien, El bien, grupo gracias. 13 entra al recuperatorio, que toma este jueves para quienes recuperan. Bien. Bien, chicos, voy a detener la grabación porque después voy a comenzar con grupo 15 y voy a abrir una grabación nueva, ¿sí? Nos vemos enseguida.